Es un privilegio, bendito pueblo de Dios, dar la bienvenida a todos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, llamados mediante la misericordia, la verdad y el Evangelio conforme lo dejó Cristo Jesús. Bienaventurados, bendito hermano y bendita hermana, los que vienen con hambre y sed de justicia a las riquezas que Dios, con su misericordia y su fidelidad, nos dan día con día desde el tercer cielo, para mantenernos firmes, para mantenernos lúcidos, para mantenernos alimentados, para mantenernos en la verdad y para mantenernos en estos negocios, en esta bendita obra, en estos últimos tiempos peligrosos. Así he orado a Dios para que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra antes de abrir su bendita boca santa, sabiendo el pacto establecido como ministro y que Dios conoce los corazones, si yo vengo hipócritamente ante Él o no. Así, bendito hermano y bendita hermana, sé que para ser un instrumento de verdad y para llevar una bendición, debo de cumplir con lo establecido, y también he orado para que Dios toque corazones, para que Dios dé discernimiento, entendimiento a este bendito camino. He orado por todos los suscriptores, por los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los traiga, los humille y no se vayan a perder. Por los que estén predestinados para escuchar esta bendita palabra por este medio o por cualquier otro medio santo. Así, bendito hermano, he orado por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en Brasil, en la India, en Venezuela, en Argentina y en todo lugar donde Dios permita que llegue esta bendita palabra. Bendito pueblo de Dios, estamos finalizando en el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo. Nos quedan escasamente 9 versículos para terminarlo. No sé si lo termine antes de la hora. Si yo lo termino antes de la hora, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que pues es la única vez cuando yo finalizo algún libro o algún evangelio que recorto la hora, no porque yo lo quiera, sino porque lo terminamos y para llevar un orden. Así que si me llevo la hora, qué bueno. Si no me llevo la hora, recuerde que lo importante es terminar este evangelio. Y también lo que Dios puso en mi corazón es que si Dios lo permite, me da salud, me da vida, tanto física como espiritual, y me lo permite, mañana continuaremos con el libro del Génesis, ya que no tuve recomendaciones o pedimentos, como se lo dije ayer, que si quería algo en especial dijera. Siempre lo digo cuando voy a terminar algún libro, algún evangelio. No veo que no hay mucha hambre, veo que no hay mucha sed de justicia, no los conozco, yo no sé quiénes sean, no los critico, pero bueno, ahora sí que mi deber es ser un sirviente y seguir con esta bendita obra que Dios me está permitiendo. Así que toda la palabra es de edificación, bendito hermano y bendita hermana. Estamos nosotros tratando también de dar enseñanzas tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Génesis nos va a llevar un tiempo, porque si no mal recuerdo son como 50 capítulos, pero gloria a Dios. Así que bueno, prosigamos, bendito hermano y bendita hermana, con San Mateo 28, versículo 11. Vuelvo a repetir, San Mateo 28, versículo 11. Ayer veíamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando les dijo a María Magdalena, a las mujeres, que no teman, que fueran a dar las buenas nuevas a sus hermanos. Ya vimos lo que es un hermano, una madre, y a Galilea, y allí me verán. Bueno, en el 11 dice, mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido.
Recordemos que ayer la bendita palabra nos enseñó que los fariseos y los saduceos fueron a pedirle al gobernador, a Pilato, que habían escuchado al engañador, así está en la Biblia, que iba a resucitar al tercer día, que por favor mandara guardias para que no fuera a suceder que fueran sus discípulos a sacar el cuerpo y luego se hiciera peor la situación ante ellos. Eso lo vimos. Y Pilato mandó guardias romanos, que ya vimos también que cuando vieron al ángel, cuando vieron a Cristo Jesús, cuando vieron, dijeron, cuando vieron el temblor, cuando en la cruz vieron todo eso, era verdaderamente el Hijo de Dios. Y también, cuando vieron que Cristo Jesús no estaba, fueron a dar testimonio. ¿Para qué? Para que hubiera, bendito hermano y bendita hermana, testimonio, tanto de los gentiles como del pueblo de Dios. Y recuerde que vimos que la piedra estaba sellada, que la piedra era una piedra grande que no se podía mover. Bueno, y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Mira, hermano y hermana, aquí vemos algo muy triste que también sucede el día de hoy. Que aún viendo y dando testimonio y vieron los milagros, vieron que Cristo Jesús sacaba demonios, resucitaba muertos, vieron cómo levantaba paralíticos, vieron muchos milagros y de igual manera también un testimonio de unos soldados que no mentían, que ellos sabían que no podían mentir, ¿verdad? Y en vez de creer y arrepentirse, porque estamos hablando de una resurrección, estamos hablando de que los guardias han de haber dicho, nosotros estuvimos velando, sus discípulos no fueron, vimos algo sobrenatural. En vez de meditarlo, y lo que estamos aprendiendo aquí son corazones endurecidos, porque a mí me ha tocado, yo tengo gente que se dice cristiana, y la tengo cerca, y la conozco, pero no se dan cuenta de la realidad, por sus corazones entenebrecidos, endurecidos por el pecado y por el engaño de Satanás y el engaño y la estratagema de los hombres. Y que ya, por más que uno les dice, por más, ya no tienen un corazón sensible, un corazón que pues digan, oye, sí es cierto, era el Hijo de Dios, resucitó, porque estamos hablando de un evento que nunca se dio en el Antiguo Testamento. Hubo resurrección. Elías, alguna ocasión, resucitó a una niña, pero no una resurrección de 3 días de muerto. No. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, ¿se acuerda qué le dije yo? ¿Por qué estaban congraciados con el gobierno de Roma? Porque daban, y no daban poco dinero. Fíjese lo que es aquí. Y dieron mucho, mucho. ¿Cuál fue el pacto? ¿Cuál fue el trato? Cállense y no digan lo que vieron. Y quizás hayan dicho, y digan que los discípulos robaron el cuerpo. Probablemente. Eso no está en la Biblia, pero no dudo que lo hayan dicho. Cállense, no digan nada. Porque recuerden, el fruto del diablo, poder y riquezas, la tenían. Y acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, con este bendito camino, con estas benditas riquezas, nosotros o podemos escuchar al enemigo para que con esto sea una fuente de poder, de reconocimientos, una fuente de ganancia, y volverme millonario, rico y poderoso, usurpando y engañando con la Biblia, disfrazado de ángel de luz, o humillarme. Entonces, ellos, recuerden que tenían celo de Jesús, tenían celo por la viña. Recuerden que ya vimos una parábola, yo se la vuelvo a repetir, la parábola de los rendadores, que Dios o el dueño mandó siervos para pedir cuentas sobre esa viña, y a unos mataron, a otros corrieron, y dijo el dueño, mandaré a mi hijo, quizás a él lo escuchen,
Y cuando vino el hijo, ¿qué dijeron? Este es el heredero, matémoslo para quedarnos con la heredad. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita, dieron mucho dinero, dieron mucho dinero a los soldados. En el 13 dice diciendo, decid ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Bueno, sí, yo recordaba algo, sí está en la Biblia, perdón, está en este versículo, lo que le acabo de decir, ¿sí? Vayan y digan que los discípulos vinieron de noche y se llevaron el cuerpo. ¿Para qué? Para que no creyeran. Y aún con esa blasfemia, aún con esa mentira, después de que mi Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, aún así, muchísimos del pueblo de Dios se convirtieron por medio de Pablo, primeramente por medio de Pedro, porque Pablo vino después, por medio de Pedro, por medio de los primeros discípulos que fueron apóstoles, y posteriormente también por medio de Pablo. A pesar del engaño, de la estrategia de Satanás por este instrumento, ¿verdad? Porque recuerde, Satanás va contra todo conocimiento y el trabajo del diablo y de sus herramientas que son pecadores son para que no crean en Cristo Jesús, para torcer la Escritura. Bueno, entonces dice 14, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ahora, dice, si llega a Pilato al gobernador y descubre que ustedes están mintiendo, no se preocupen, nosotros lo vamos a persuadir. Otro billetote, lo vamos a comprar, ustedes no teman. Es lo que está diciendo. Y si esto lo oyere el gobernador, que resucitó Cristo verdaderamente y que ustedes lo vieron y que están diciendo mentiras, nosotros le persuadiremos con dinero y a ustedes los pondremos a salvo para que no haya problema. Fíjense nada más, bendito hermano y bendita hermana, y también nos damos cuenta de todo el dinero que tenían, de dónde lo sacaban, si no trabajaban más que en las sinagogas. Pues como hoy, Adrián Romero, Armando Alducin, todos estos diablos y demonios, y ojalá me vean, porque todos estos demonios y diablos son ricos, son millonarios a causa de las ovejas que trasquilan y engañan. Un verdadero siervo no tiene riquezas físicas. Un verdadero siervo, como lo fue Pablo, como lo fue Pedro, fueron hombres que se conformaban con el vestir y el comer. Fueron hombres sencillos que tenían otras riquezas. Le pongo un ejemplo. Pedro, siendo ya un apóstol, alguna ocasión iba a llevar el evangelio al templo y fuera de un templo estaba una persona pidiendo limosna, paralítico desde nacimiento. Y Pedro le dijo, veme a los ojos. Y el rico, el pobre, el mendigo, esperanzado a recibir algo, extendió su mano. Y Pedro le dijo, no tengo oro ni tengo plata. ¿Cómo que un apóstol no tiene oro ni tiene plata? ¡Ah! ¿Ha de ser del demonio? ¿Por qué no lo bendice Dios? ¿Por qué no lleva oro ni plata? ¿Por qué está tan amolado? No, yo le dije que no era hijo de Dios. Yo le dije que era pecador. ¿Se acuerdan lo que vimos? Bájate de la cruz y vamos a creer que tú eres el hijo de Dios. Ahora, un apóstol que dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y camina. Llevaba otras riquezas más poderosas que el dar cosas materiales o el tener cosas materiales.
Así, bendito hermano y bendita hermana, está en el libro de los Hechos. Y jamás nos habla que un siervo de Dios en el Nuevo Testamento haya tenido riquezas físicas. Y si en el Antiguo Testamento David, Salomón y muchos tuvieron en abundancia, era una sombra de lo que iba a venir, para acomodar lo espiritual a lo espiritual. De hecho, ahora que penetremos en Génesis, no en los primeros versículos, vamos a aprender muchísimo a los que tienen humildad. Vamos a conocer muchas cosas que están torcidas hoy en el cristianismo por el pecado. Entonces vemos la abundancia que tenían material, pero la pobreza que tenían espiritual. Y ahí está, bendito hermano y bendita hermana, los dos señores. Uno da riquezas físicas y el otro da riquezas espirituales. Bien. Dice en el 15, y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y de igual manera muchos judíos, que muchos, no todos, no todos. Hay muchos que ignoran ya totalmente, ya también el Pentateuco está totalmente dividido. También allá en Jerusalén, olvídese, hay muchas divisiones. Pero hay todavía judíos que cuando se les pregunta que si, ¿qué opinan de Cristo Jesús, de su resurrección, dicen que no resucitó, que los discípulos fueron de noche y hurtaron el cuerpo, para decir que Jesús había resucitado. Pero en el 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. En otros evangelios nos da más precisión de esta promesa que Cristo Jesús antes de padecer les dijo, no se vayan de aquí, estén juntos y vayan a Galilea para que esperen la promesa que Dios les hizo y que yo les hice a todos los que tomaron su cruz, a todos los que me siguieron, a todos los que dejaron redes, los que dejaron padres, los que dejaron casas, y los instruí. Esperen la promesa juntos que les va a llegar en 40 días. Y no se vayan. Y así hicieron ellos, bendito hermano y bendita hermana, porque recuerde que el Espíritu Santo no pudo haber venido sin el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que tenía Cristo Jesús que padecer, tenía que derramar su sangre para que todo aquel que lo siguió, se bautizó y creyó, fuese limpio cuando Cristo Jesús subiese al tercer día como sumo sacerdote a abrogar por todos aquellos que creyeron y que íbamos a creer. Y profundizando, bendito hermano y bendita hermana, desde el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir ya, el sumo sacerdote que tenía el mandamiento de Dios en la tribu de Leví, tenía la obra de escuchar el pecado del pueblo cada año, y el pueblo llevaba un animal para el sacrificio y perdón de los pecados. El sacerdote escuchaba el pecado, iba y primero sacrificaba el animal antes de quemarlo, lo abrían, lo degollaban, vertían la sangre en un lebrillo, toda la sangre, ¿sí? Y el cuerpo lo destazaban, que representa la carne, y lo ponían al fuego. No entraba, ese sacrificio del cuerpo no entraba la sangre, nada más, ya como una sombra de lo que iba a venir. Entonces el sumo sacerdote entraba con la sangre, con el alma, con la vida de una
de un animalito sin mancha, porque tenía que ser sin mancha y joven, ya preparando Dios que el sacrificio de Cristo Jesús tenía que ser inmaculado, sin mancha, sin pecado, joven, y que pusiera su vida. Y el sumo sacerdote entraba a ofrecer esa vida, porque el pecado paga un salario de la muerte, por aquellos que estaban confesando su pecado, para que esa vida pagase y no muriera el pueblo de Dios de dejar de tener la ley y de dejar de tener a Dios. Entonces el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo detrás del velo a abrogar y a interceder. Así también en el libro de Hebreos nos dice la bendita palabra que cuando Dios dio por viejo el Antiguo Testamento, levantó un sumo sacerdote eterno, inmortal, que no hay necesidad, como los otros sumos sacerdotes, que morían y se tenían que levantar otro y otro para que hubiera siempre obra. Aquí no. Aquí el sacerdote que tenemos, el sumo sacerdote, es inmortal. Y él es el que subió no al lugar que era una sombra y que era una imagen, sino subió al verdadero lugar, al lugar santísimo donde está Dios, y subió con su sangre a ofrecérsela a Dios por todos aquellos que con el Evangelio dijéramos: me arrepiento, soy un pecador, Señor, hazme partícipe de tu sangre. Y que Cristo Jesús, a todo aquel que con un corazón contrito, humillado y crédulo se arrepiente, en ese momento Cristo Jesús intercede, pero ya con su sangre. Por eso no lo podía haber hecho antes. Intercede, porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Intercede, ofreciendo su sangre para que Dios mande el soplo de vida en nuestras vidas y nos resucite y tengamos la presencia de Dios, de Cristo, y nuestro espíritu lo haya resucitado. Este es el pacto maravilloso. Esto es por lo que Cristo Jesús murió y subió. Y de igual manera, en todo este trayecto que Dios me ha permitido ser un sirviente, o en mi discipulado, cuando tropecé algunas ocasiones, y me arrepentía, ya sea porque algún hermano me amaba y me exhortaba, o ya sea porque yo me di cuenta que tropecé y me arrepentía. Entonces, por eso el mediador es Cristo Jesús. Por eso todo se pide en su nombre, porque yo cuando oro le ruego y le pido a Cristo para que interceda al Padre por mí. Porque como dice en Primera de Juan, abogado tenemos para con nosotros. Abogado. En Hebreos dice que Cristo Jesús está intercediendo por nosotros, hermano. Alabado sea Dios. Por eso, cuando le vieron, hicieron como se ha divulgado, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ok, a un monte para que lo vieran ahí, a Cristo Jesús. Todavía no les había dicho que fueran al aposento alto a esperar el Espíritu Santo, no. Ahí apenas las Marías y les habían dado que se adelantaran, que ahí se iba a aparecer Cristo Jesús. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y recuerdan, cuando lo vieron le adoraron, se hincaron, se pusieron a sus pies, pero algunos todavía dudaban. ¿Por qué? Bendito hermano y bendita hermana, porque era un evento que jamás había visto, que lo vieron morir. Y de igual manera, la bendita palabra nos dice en este nuevo pacto, Romanos capítulo 10, que si confesares que Jesús murió y resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Pero por qué? ¿Por qué unos dudan? Porque yo le digo, Cristo Jesús dijo, de cierto te digo, que lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. De cierto te digo, que el que no muere y nace de nuevo, no puede entrar en los cielos. Y ahí está. Muchos cristianos dudan que en el bautizo uno está muriendo
al viejo hombre, al hombre carnal, al hombre mundano, y que cuando sale del agua, el poder de Dios me resucitó en un ser espiritual. Y entré por la puerta del redil para tener acceso a este camino que no es mundano ni es carnal, sino espiritual. Y muchos dudan de ese poder. Muchos dudan. Por eso nosotros estamos en un pacto de fe. Este pacto, este nuevo pacto y el último que vino a establecer Dios con los seres humanos es de fe. Y la fe es tener la certeza, la convicción, la seguridad de lo que no se ve y se espera. Porque a mí el Evangelio me dijo que muriera, que el bautizo representaba crucificarme juntamente con Cristo y que cuando saliera yo del agua iba a ser resucitado. Yo le creí. ¿Por qué? Porque estaba aquí en la palabra. Porque estaba en su... Y yo lo vi con mis ojos y lo vi. Y creí en lo primero. Pero hay muchos que dudan, aún viendo. Bien. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Maravilloso, hermano. Lo voy a profundizar. Mire, ¿quién le dio esta potestad a Cristo en los cielos y en la tierra? El único que la puede dar. El creador de los cielos y de la tierra. Otro versículo bíblico más para comprobar que Jesús es el Hijo de Dios y no Dios. Porque Dios no se puede dar potestad a él mismo por el amor de Dios. Es todopoderoso, hermano. Todopoderoso. Ahora, la enseñanza. Recuerde, Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Nadie. Ejemplo les he dado para que así como yo hice, ustedes hagan. Ahora, ¿qué hizo Cristo Jesús antes de que se le diera toda potestad en los cielos y en la tierra? Bueno, la palabra de Dios dice que siendo en forma de Dios, no se aferró el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, de su trono, de su poder, y se humilló y se hizo inferior a los ángeles y tomó forma de sirviente y forma humana y se humilló. Y en el tiempo que estuvo en el cuerpo, cuando dice y se humilló, es que Cristo Jesús vino a servir, vino a ser un sirviente de Dios para los seres humanos. Vino a enseñar, vino a lavar pies, vino a alimentarnos, vino a apacentarnos, vino a una obra. Allá arriba le servían a Cristo. Allá arriba tenía un trono. Ahora, se humilló a sí mismo, ¿verdad? Tomando forma de siervo, lo dice la palabra. Y dice que se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Ahora, ¿qué nos dijo Cristo Jesús cuando dijo ejemplo les he dado? Dijo: el que busque los primeros lugares aquí y quiera ser rey y quiera ser aplaudido, y como los fariseos, como la mayoría de los hipócritas pastores que hay el día de hoy, bueno, pues esos no se humillan. Pero el que se humille y confiese que es un sirviente, un gatito, para dar un servicio todos los días a las ovejitas, con amor y con gozo, y se ponga a servir, porque ese es la obra que Dios nos ha dado, no para engrandecernos, no. El llegar a tener un don, un ministerio dado por Dios y no por los hombres, es una humillación de volverme un sirviente para los que van empezando. Un sirviente. Y darles con gozo y con el amor de Dios un servicio de lavar pies, espiritualmente hablando, de alimentar y de apacentar todos los días, todos los días, todos los días. Y que cuando me vean y me digan: oye, ¿tú eres sirviente? Sí, yo no soy como esos grandes apóstoles, yo no soy como esos grandes que están mordidos por la serpiente, porque es lo que trajo Satanás, ¿verdad? Vas a ser como Dios, come de mi árbol, vas a ser poderoso, vas a ser como Dios. Claro que el fruto es codicioso. Pero nuestro Señor dijo que el que lo siguiere, se humillare. Porque el que se enalteciese,
sería humillado en aquel día. Así que Cristo Jesús se humilló. No se dejó ser rey aquí. Lo querían hacer rey, lo quisieron hacer rey, bíblicamente. Él no se dejó hacer rey por el hombre, sino que él sabía que para que su Padre lo exaltara y le diera un trono y le diera potestad, Cristo Jesús tenía que cumplir con la obra que su Padre le encomendó. Por eso en la cruz, que dijo Cristo: Padre, exhumado es. Así que su Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y lo hizo Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea Dios. Ahora, de igual manera, aquí, los que somos gatitos, los que nos humillamos, los que servimos lunes, martes, todos los días, durante años, algún día vamos a ser exaltados allá arriba, y los jactanciosos, los mentirosos, van a ser humillados como Lázaro y el rico. Recuerde esa parábola de Lázaro y el rico. El Lázaro se humilló. Lázaro tenía llagas. Lázaro estaba abajo. El rico hacía banquete como los fariseos. Le aplaudían. Vestía color púrpura. Ok. ¿Qué le dijeron? Hijo, a ti ya te tocó allá abajo tus bienes. Ahora le toca a este que se humilló. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana. Cristo Jesús baja como rey y se presenta a sus seguidores, a los que creyeron. Y fíjese bien, Dios me ha hecho rey de reyes, me ha hecho pastor, sumo sacerdote. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. Me ha hecho la piedra. Ahora, aquí el mandamiento de la cabeza, como rey. Por tanto, ahora sí, ya no daba una enseñanza que venía de su padre. Sí, venía de su padre también, pero aquí ya lo está dando. Por tanto, soy su rey ya. Ya me hizo rey. Por tanto, ir. Y aquí está el principal mandamiento por el cual Cristo Jesús dio su vida y les enseñó. Y si Cristo Jesús empezó una obra, esta obra nos las ha encomendado hoy a los que salimos, a los que lo seguimos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo puedo hacer un discípulo? Y a todas las naciones, porque recuerde que la bendición de Dios no fue nada más para el primer pueblo. Primero fue para el primer pueblo, pero después fue para los que no éramos pueblo, a todas las naciones. Ahí está la piedra angular que vino a unir a dos pueblos, a uno que no éramos su pueblo y a uno que era su pueblo ya. Ahora, ¿cómo puedo hacer un discípulo? ¿Cómo? Bueno, con el Evangelio. Porque el Evangelio verdadero que hay en la Biblia me enseña que el bautizo representa un arrepentimiento, una muerte, que el bautizo representa crucificarme, separarme del mundo. Ahora, recuerde, ¿qué dijo Cristo? Y todo el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame todos los días. Porque el que ame su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la hallará. Así que yo, en el tiempo que Dios me ha permitido, cristianos incrédulos, cristianos que dudan, cristianos que no quieren pagar el precio por ser un discípulo, cristiano que yo le digo, perdóname, pero yo no te voy a engañar. Yo no te voy a decir que eres salvo. Yo no te voy a decir que este es el camino y que estás en la verdad. Perdóname, pero hay un precio. Porque Jesús me mandó a ser discípulos, no a engañar, a ser discípulos verdaderos. Y un discípulo debe de aceptar el pacto de la cruz. Debe de aceptar el pacto de una separación. Ahora, hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo los hago? Con el bautizo, fíjense, bautizándolos. Ahí está. El bautizo es la cruz. El bautizo es el pacto de una muerte. El bautizo es un arrepentimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta bendición viene del Creador de los cielos y la tierra, del Padre. ¿Y quién fue el mediador?
el Hijo es el mediador, el que vino, el medio. ¿Y qué es lo que subió Cristo Jesús a abogar? Con su sangre, que nos viniera en este pacto el Espíritu Santo. Por eso es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo no voy a hablar de la herejía de la Trinidad, pero el día que quiera usted un tema sobre esa herejía, que si Dios es un Dios trino y qué significa la Trinidad, con mucho gusto. De hecho, ahí está en Primera de Juan. En las epístolas de Juan, Dios me permitió, en donde habla en las epístolas de Primera de Juan, que en el cielo hay 3 que dan testimonio y en la tierra 3 que dan testimonio, ahí hay una enseñanza sobre la Trinidad para quitar a Satanás todo engaño. Pero sí debemos de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así es, como instrumentos, porque es un mandamiento de nuestro Señor. Cuando Dios me permite llevar el Evangelio de la salvación y una persona que verdaderamente creyó, en el momento que yo soy un instrumento, y le debo de explicar el por qué se tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Espíritu, del Hijo y del Espíritu Santo. Le debo de explicar. La persona que se va a bautizar debe de saber y debe de tener todo en el entendimiento. No nada más decir, te bautizo, no, pero sin saber. Hermano, usted va a ser bautizado en el nombre de Dios porque es el creador de los cielos y es el que diseñó todo para regresarnos la vida después de que Adán y Eva pecaron. ¿Y qué cree? Que tanto lo amó que envió a su Hijo Jesús para que diera su vida por usted. Porque el día de hoy usted va a recibir vida gracias al Hijo de Dios. Gracias a Dios primeramente y gracias al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios subió al tercer día a interceder a su Padre y a ofrecer su sangre para que viniera el bendito pacto del espiritual. Para que viniera, como dice en el libro de los Hechos, y derramaré de mi espíritu a toda carne. Alabado sea Dios. En el nombre del Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo. ¿Y cuál es su nombre? Porque es en el nombre, salvación. Recordemos, los sobrenombres que están en la Biblia de Jehová, de Yahvé, de Dios, del Señor de los ejércitos, del Altísimo, de la luz, no son sobrenombres. El nombre real, en Apocalipsis, Dios tiene un nombre que desconocemos hasta yo, hasta Pablo. El único que conoce el nombre del verdadero Dios es Jesús. Pero se nos da una promesa a los que han leído la Biblia, léala, en Apocalipsis. En las promesas de Dios viene que al que venzca se le dará a conocer el nombre de Dios y el nombre de Jesús. Porque Jesús significa Salvador. Ahora, el nombre de Dios y de Cristo Jesús aquí es salvación, salvación, salvación. Y luego dice, fíjese bien, vayan y bauticen. Dígame, hermano y hermana, ¿qué iglesia usted conoce que esté haciendo este mandamiento del Señor? De estar tocando puertas, de estar yendo a todo lugar a evangelizar. Dígame si usted conoce alguna. No estamos hablando de los discípulos, ellos no tienen que ir. Estamos hablando de los que enseñan la palabra. Apóstoles, pastores, todos tenemos el mandamiento de ir a hacer luz, de ir a dar testimonio, de ir a tocar puertas. ¿Verdad que ya no se hace? Entonces, ¿están pecando? Porque no están cumpliendo con este ni con el que sigue. Porque fíjese el que sigue. Voy a llevar el Evangelio, a tocar una puerta y se convierten a Cristo Jesús. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora, como ministro, ¿cuál es mi responsabilidad? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Recuerdo alguna ocasión como testimonio para profundizar este último versículo. Recuerdo alguna ocasión hace, no sé, unos 15 años más o menos, que alguna ocasión llegaba un hermano mío, consiervo, y venía a decirme: hermano, vengo muy gozoso. ¿Por qué, hermano? Ah, porque Dios me permitió ir con una familia de 8 integrantes y lo salvé. Dije: perdón, ¿lo salvaste? ¿Tú diste la vida en la cruz? Bueno, hermano, perdón. Se salvaron con el evangelio. Ah, bueno, hermano. Ahora, no se gloríe, hermano, por eso. Ahora vaya a llorar. Día con día, semana con semana, mes con mes, año con año. Ahora vaya a padecer. A ver si alcanzan la estatura del varón perfecto. Vaya y enséñenles lo que yo les vine a enseñar a ustedes. Y den por gracia lo que recibieron por gracia. Porque esos 3 años y medio que Jesús estuvo sirviéndoles y les estuvo enseñando con paciencia, con mansedumbre, dijo Cristo: ahora les toca a ustedes. Ejemplo les he dado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieren llegar al Padre? Estos son los mandamientos. Claro que ellos ya habían salido del mundo. Ya tenían el primer mandamiento de amar a Dios. Porque el primer mandamiento que nosotros tenemos de amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras fuerzas, estos ya lo habían hecho al dejarlo todo y al haber sido instruidos. Les faltaba el segundo mandamiento: amar al prójimo. Y amar al prójimo es dar por gracia lo que yo recibí por gracia. Y ahí Jesús me compró, no con oro ni con plata, sino con su sangre, para que todos los días, esté enseñando la palabra, y no una horita nada más. Porque aquí Dios nos permite enseñar la palabra más horas. A enseñar. Ahora, enséñenles, fíjense bien, que guarden todas las cosas, que guarden. Muy importante, ¿qué es guardar? ¿Cómo voy a enseñar a alguien a guardar para que no se le olvide la palabra? Yo le decía alguna ocasión: tengo un hijo de 3 años, o 4 años, o 5 años, que le estoy enseñando el hábito de lavarse los dientes solito, y que cuando se levante procure tender su cama. Le voy a estar ayudando durante 2 o 3 meses en la mañana, recordándole: a ver, hijo, ¿qué dijimos la cama? A ver, hijo, y lo voy a llevar al baño durante 3 o 4 meses a que él se lave los dientes. Yo le aseguro que en 3 o 4 meses el niño ya lo guardó. Ya no se le va a olvidar. Ya no lo tengo que supervisar. El niño automáticamente se va a levantar, a estirar sus cobijitas, a sacudirlas como pueda, y luego se va a ir al baño a lavar los dientes. Ya lo tiene guardado. Y ahí está el pastor, ahí está el representante: exhortar, amonestar, redarguir, corregir. Ahí está el tener hambre y sed de justicia. Porque la sed de justicia es no obligarlos, porque esto es por voluntad propia. Simplemente estar exhortando y amonestando a la ovejita a que practique los mandamientos de Dios hasta que los guarde en su corazón, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, hasta que haya salido del mundo, hasta que pueda ser un ministro. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ahora, si hacen estas 2 cosas, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y habla del fin del mundo, hermano. Que Dios me ha permitido decir que Jesús ya está a la vuelta para finalizar todo. Que Dios es el alfa y el omega. Hemos hablado de un fin, pero del fin del mundo, del pecado, no de los santos. Entonces, aquí está. ¿Quiere que Dios esté con usted? ¿Quiere que Cristo Jesús esté con usted?
si tomamos la cruz, si lo seguimos, si nos dejamos instruir, si llegamos a tener una estatura espiritual, un ministerio dado por Dios y no por los hombres, entonces todos los días tenemos que llevar el Evangelio, tenemos que llevar las buenas nuevas, tenemos que bautizar, tenemos que enseñar y tenemos que cuidar a que guarden este camino. Bendito hermano y bendita hermana, hemos terminado el Evangelio de San Mateo. Nos faltaron 15 minutos, pero yo le dije que probablemente no termináramos la hora porque faltaban muy pocos versículos. Les recuerdo que mañana, si Dios lo permite, continuaremos con el libro del Génesis. Yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.